Pues, ¿qué tal? Aquí estoy con Ulises Rivera, es Principal Manager en BBVA, en el equipo de diseño. Ahorita nos vas a platicar un poquito como más a detalle qué es lo que está haciendo, pues, pero creo que te ha tocado un poquito desde los inicios del boom de Internet, Ujú. ahora que estamos con el tema del AI y todo este show, ¿no? Como Sí, todo ese proceso lo has vivido, ¿no? sí, crecí junto a la carrera. Yo es lo que a veces les digo a mis equipos. Me gradué en el 2001, cuando todavía era diseño gráfico. Incluso mis primeros trabajos eran netamente diseño gráfico, pero empezaba justamente internet. Era cuando una página web la cobrabas Claro, claro. como bastante bien. ¿Y te tocó Ujú. hacer webs? ¿Sí Sí, te metiste a ese business? sí, sí, sí. Órale. Estuve asociado con un amigo y hacíamos algunas páginas webs. Y de ahí, pues el salto fue, empezó a nombrársele como diseño digital, aprender todo eso, pues ahora experiencia de usuario y lo que viene más adelante, ¿no? Porque ahora pues ya estamos haciendo diseño para interfaces de audio que con inteligencia artificial, que pues ya no tiene nada que ver con algo gráfico, ¿no? Mm, Pero pues, además lo bonito que pues diseño gráfico, el gráfico es el apellido del diseño, que es una rama mucho más amplia que toca muchos ámbitos. claro, claro. Y ahorita platicábamos de cómo es la misma forma de pensar, ¿no? Ujú. Aplicada en diferentes contextos. Sí, al final somos resolutores de problemas. Entonces, Claro. se habla mucho y se puso muy de moda el tema del design thinking como este proceso para resolver problemas. Pero más allá de eso, la mentalidad de diseñador la traes o la desarrollas en esta carrera, siendo diseñador industrial, arquitectónico o del que Ujú. sea, pues aprendes a resolver problemas. En su sentido más básico del término diseño, pues sería la planeación para llegar a algo. Y eso lo hacemos todos, nacemos con eso. Solamente que como diseñador, pues te acostumbras a ejercitarlo y ya. Claro, claro. Ajá. Y entonces, estuviste haciendo web y después, ¿qué pasó? Me fui a Televisa, ahí Ujú. estuve, fue la industria de los medios de comunicación, ahí estuve 10 años, casi 10 años. Un buen rato. Sí, 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 la verdad es que me tardé mucho en salirme de ahí. ¿Y te gustaba? ¿Te gustaba? Me gustaba lo que hacía, Ah, no soy pro Televisa ok, ok. ni esos mensajes, pero me gustaba lo que hacía, sobre todo, ahí fue cuando descubrí que me gustaba eh, armar equipos de diseño, configurar equipos y Ujú. guiarlos para lograr un objetivo. En ese entonces fue cuando empezó el diseño mobile, las web responsivas, todo esto. Y yo fui el primero en armar, y además creo que fue uno de los primeros equipos de diseño Mm. mobile en México, y fue armarlo y llevarlo ¿Por a crecer. qué, por qué de los primeros? Ajá. ¿O cómo? No se hablaba, o sea, Ujú. no había páginas en ese mobile en aquel entonces cuando nosotros empezamos a ver. Mm. Algo que yo digo que tengo facilidad es que siempre estoy navegando la ola y viendo cuál era la tendencia. Y yo recuerdo que en aquel entonces la novedad, era, si mal no recuerdo, era el Chicago Post, el primer Ok. periódico que tenía una página responsive que la podías ver en el iPhone que estaba recién estrenado. Ok, ok. Ajá. Fue en la época del iPhone. Ajá, del Ujú, 2006-2007 aproximadamente. Entonces pues, yo empecé a empujar, o sea, nosotros ujú, tenemos medios también de noticias, hay que hacer lo mismo, ujú. y pues me la compraron, ¿no? Y así fue como, en aquel entonces lo que para Televisa era un medio mobile era, Ujú. manda mensaje X a tal número y gánate algo. Eso era, Ok. eso era mobile para ellos, ¿no? Órale, órale. Pero pues de ahí ya les cambiamos el chip ¿Qué y ya. tipo de productos hiciste en Televisa? Híjole, de todo. O sea, creo que uno de los más interesantes, pues, fue todo la aplicación para la FIFA, para el Mundial. Aquel entonces Mm, fue el de Sudáfrica, creo, mm, en el 2010, 11, mm. no recuerdo. Pero pues de todo, o sea, desde el lugar común de una telenovela, noticieros, temas de deportes, Órale, hacíamos de todo. órale. ¿Y tú estabas, en toda la parte de diseño de digital Ajá. o más mobile? Era diseño digital y tenía su apellido que era mobile, Mm, pero a la larga terminó siendo mobile. O sea, nos convertimos en el área que hacíamos todo mobile first
Y ya de regalo la página web, ¿no? Sí, la hacían la web también. Sí, o sea, empezamos siendo el equipo chiquito dentro del equipo grande y terminamos siendo el equipo grande. Ok. ¿Y alguna como experiencia que puedas platicar sobre algún proyecto? De esa etapa, híjole, pues el de la FIFA fue bastante interesante porque era un white label el que la FIFA te daba para que trabajaras sobre él. Como un white label, o sea, te daban ya un producto como medio esquelético. Exacto, sí, una plantilla, entonces ponle logos, ponle colores y entonces es la misma app para todo el mundo, ¿no? Órale. Pero pues eso no funcionaba en México, ni queríamos que fuera así, entonces ahí el contra proponerles el por qué las cosas tendrían que verse diferente fue bastante interesante, bastante bueno. ¿Y en qué punto a lo mejor de ser como diseñador que ejecutaba diseño, te volviste como gerente o manager? En esa época, cuando armé ese equipo, ahí fue cuando fueron mis pininos de esto. Igual, o sea, recuerdo perfectamente, o sea, fue primero, vas a tener una persona a tu cargo, tú contrátala, aprende. Empezaste tú solo y de ahí empezaron a crecer el equipo. Sí, era el área de mobile, éramos esa persona y yo, ¿no? Ya cuando llegamos a ser 34 personas, cuando yo salí ya éramos 12. También sucedió lo que sabemos que pasó con Televisa, empezó un poco a no ir tan bien las cosas, entonces llegamos a 12 y ya fue cuando dije que hay que buscar otras cosas. Pero sí, o sea, ahí empezó todo. Órale. Y bueno, estuviste en Cultura Colectiva, ¿qué hacías ahí? Igual, ahí era yo el líder del equipo de UX. Cultura Colectiva es otro medio de comunicación, noticias. Entonces ellos lo que sí que estaban buscando mucho es tener un equipo sólido de UX que tuviera plataformas propias donde ellos también pudieran monetizar además de lo que hacían por redes sociales. Entonces ahí igual, o sea, yo llevaba el equipo. Era un equipo pequeño, eran 6 personas creo en ese entonces. Sí. Y es más web, ¿no? Y SEO, me imagino que también es. Mucho SEO, mucho funnel, la optimización de contenido para recopilar también datos, porque el negocio alterno era la data que se... Claro. Sí. Está bueno. Sí. Y ahí la verdad es que pues es un ambiente más startupero, era muy libre, a veces demasiado libre, ¿no? También empecé a probar lo que era un corporativo, lo que era... pues. Sí, órale, claro. Y la verdad es que todos tienen sus pros y sus contras, ¿no? A veces en un ambiente más de startup, pues sí es muy libre y falta un poco de foco, ¿no? En un ambiente más corporativo a veces es muy restrictivo, lento, pero siempre hay un foco de lo que tienes que lograr, ¿no? Entonces fueron cosas que fui aprendiendo. En Cultura Colectiva algo que afiné mucho fue el tema de liderazgo, algo que les reconozco mucho es que invertían en eso. Entonces ahí desde capacitaciones, tal cual, cursos bastante buenos sobre liderazgo y cómo cumplir metas a través del equipo. Órale. Ok, ¿y cómo llegaste a BBVA? Que yo le digo Bancomer. Es más fácil. Sí, mucha gente le dice Bancomer, pero poco a poco. La verdad es que hasta eso se puede medir y cada vez la adopción del BBVA va... ¿Sí lo miden? Sí. Pues curioso, uno de las chicas que yo tuve como era manager en Televisa, me avisó que había una vacante y que yo hacía fit para esa vacante. Y ella ya me había platicado porque además todo mundo sabíamos ya en ese entonces, al menos ahí en el entorno de diseño de la Ciudad de México, que estaba haciendo cosas interesantes el equipo de UX en BBVA. Entonces, pues dije, sí, o sea, es algo que quisiera probar como experiencia. Apliqué y pues ya, me quedé. ¿Cuánto tiempo tienes ahí? Voy a cumplir 6 años el próximo mes. Ok, ya es un buen rato. Sí. Pero sí siento en el equipo algo que yo siempre platico es que yo me considero de los nuevos del equipo y sobre todo porque diario sigo aprendiendo cosas nuevas, diario hay algo que me tienen que enseñar. La verdad es que el mundo financiero es gigantesco, entonces no me he terminado de aprender todo. Claro. Pero dices que te ha gustado, pues. Sí,
Sí, Que no muchísimo. lo tienes tan corporativo, tan cuadrado. No, para nada. Eso es también algo que quienes son de esta ola de UXers de la Ciudad de México, sobre todo, hubo un movimiento como no reconocido, Ujú. que estaba en torno a las UX Nights, a todo esto que se movió en aquel entonces en la Ciudad de México. Conocen cómo es el ambiente MBA, pero por ejemplo los nuevos diseñadores que nos llegan, muchos de ellos, siempre la pregunta siempre es, Mm, ¿te imaginas trabajar en un banco? Te dicen no, mm. pero también luego les preguntas, ¿y cómo ha sido tu experiencia en un banco? Y es muy diferente a lo que creí que iba a ser. Todo el mundo relacionamos el banco con una entidad cuadrada, seria, y no, la verdad es que en BBVA al menos no es así. O sea, ¿tienes un poquito de contexto o sabes un poquito cómo funcionan otros bancos a comparación de ustedes? Pues sí, incluso en algún momento hice un proyecto para otro banco Ujú. y pues fue ir a sus oficinas, estar presentando el proyecto y eso, entonces vi cómo eran, muy diferente a Ok, nosotros, y también pues porque todos nos conocemos en la industria y platicamos, sabemos quién está en los otros bancos, ¿no? claro. Sí. ¿Cómo funciona? Bueno, sé que a lo mejor no te puedes meter mucho a los Ujú. detalles, ¿no? Sí. Pero ¿cómo manejan el tema de seguridad? ¿Ustedes interactúan con otro equipo que me imagino que es seguridad, lo que sea? Ujú. ¿Hasta dónde llegan como las partes de ustedes, como Ajá. sí, Sí. el aporte? De entrada te diré que hay una cultura muy fuerte que se promueve en temas de seguridad. No es nada más de que te digan no lo puedes hacer y ya, sino que incluso hay cursos anuales que tenemos que tomar sobre seguridad. Y entonces eso nos lleva a una conciencia muy grande de todos los riesgos que puede Ujú. haber, ¿no? Desde los básicos de no te conectes a la red del Wi-Fi del aeropuerto, cosas así. Entonces, sí, eso puede llegar a ser restrictivo, porque de repente es, por ejemplo, ahorita con ChatGPT, pues no podemos usar ChatGPT con temas bancarios, porque pues ChatGPT está aprendiendo de lo que tú le pones ahí, ¿no? Pero pues también la misma organización se preocupa por buscar las salidas, darnos las licencias. El empuje de una organización tan grande es que puede ir con OpenAI y negociar y decir, oye, dame a mí una versión especial para mí de Ujú. ChatGPT que sea segura. Que no lea Ajá, el contenido. sí, Y eso sí lo usan. así es. Ok. Ajá. Oye, ¿y qué tanto? Me decías que el equipo Ujú. es bastante grande, ¿no? Sí, sí, De diseño nada más. sí, de diseño somos alrededor de 400 personas, Ujú. diseñadores. A mi cargo hay alrededor de Ujú. 110 personas. Ajá. Y en ese equipo es UI, UX, o sea, Ujú. es cualquier parte del diseño Ujú. y también developers o nada más No, diseñadores. solo diseñadores. Órale. El equipo de developers está a un lado de nosotros, aunque tratamos de trabajar de la mano, ¿no? Ujú. Órale. Y por ejemplo, ¿tú hasta dónde te metes Ujú. en la operación, en la ejecución del diseño? Hoy en día poco. Ujú, Estoy más bien en el control de calidad del ujú, diseño, en la mentoría del diseño. Actualmente tengo varias dinámicas que acostumbro con mis equipos siempre de pues, detectar ujú, cuáles son los proyectos clave, los que tienen más oportunidad, los que tienen más la lupa. Y entonces con ellos tenemos algunas dinámicas donde van y platican los problemas. ujú, Por ejemplo, una de mis metas es impulsar más el pensamiento crítico o el uso de datos. ujú. Pues entonces esos proyectos como que los traigo a mis dinámicas para estar más enterados y dar mucha mentoría. Sobre todo algo también que fui descubriendo es que ese tipo de actividades tendrían que ser a priori, ¿no? No es, a ver, vamos a revisar lo que entregaste, ya too late. Más bien es, vamos a revisar lo que quieres entregar para Ujú. asegurarnos que llegue a donde queremos que llegue. Entonces, es un tema más como de proceso, pues, o sea, como Sí. definición Ajá. de proceso. Así es. Esa es una buena parte, pues, y la otra, pues, es la parte de la gestión frente a la organización. O sea, nosotros al Mm, final somos un área de servicio, los equipos de diseño hacemos mucho eso, y pues le damos servicios a N cantidad de es verticales dentro del banco, ¿no? como si fueran tus clientes, pues. Así es, Ok, entonces esa es la otra parte, estar con órale. ellos de tú a tú platicando, incluso Mm, fomentando internamente las relaciones, porque cada uno es diferente, no es lo mismo darle servicio a mm, un área de seguridad, por ejemplo, a mm, un área de
de talento y cultura, que también lo hacemos. Claro. Y entonces cada una tiene un nivel de madurez diferente, no es que sean más o menos, pero sí es diferente. Y entonces con unos nos dejan pasarnos hasta la cocina y platicar y participar de su estrategia. Y en otras no, o sea, somos nada más la consultoría y entonces estamos vendiendo todo el potencial que les podemos aportar. Órale. Ajá. Órale, está interesante. Ajá. Y, por ejemplo, o sea, en porcentajes, así como el equipo es mayormente researchers o Diseñador de producto es lo que diseñador de más producto. sigue habiendo. Ujú. Ajá, sí, y creo que en un porcentaje de 3-1 pudiera ser. Ujú. Pero algo también muy valioso que yo veo de cómo ha evolucionado el diseño es ahora el equipo es además de tener estos perfiles tradicionales de diseño, pues tenemos también los perfiles de los que vienen sus carreras, ¿no? Entonces tenemos de repente sociólogos, psicólogos, antropólogos haciendo diseño y cada vez te encuentras más con eso. Es un equipo muy grande y de repente están haciendo producto, pero les preguntas qué estudiaron y te llevas unas sorpresas increíbles, pero todo le está sumando a la práctica del diseño. Que usualmente es gente que tiene como ese feeling de empatía con el humano, ¿no? Como un poquito de know-how Sí. de cómo funciona el ser humano, ¿no? Sí, y es que la verdad es que diseño se volvió ya una soft skill. O sea, la habilidad de diseñar es una soft skill en muchos sentidos. Entonces, tienen esa empatía, saben observar, tienen pensamiento crítico y todo eso suma, ¿no? Entonces, cuando les dices, oye, este es el problema a resolver, me acuerdo, por ejemplo, una chica de mi equipo que había estado en una editorial haciendo contenidos para editorial. Cuando llegó al equipo, ella misma decía, oye, es que no sé si sepa hacer esto. Se movió como pez en el agua. O sea, al final le entregamos el problema, supo cómo abordarlo. No conocía ni siquiera, por ejemplo, el proceso doble diamante y eso. Y no era necesario porque sabíamos que tenía esas soft skills para atacar un problema, ¿no? Oye, ¿y qué tanto te metes tú en la parte de contratación? Menos de lo que quisiera. Es una parte además que disfruto mucho. Me mantiene muy en contacto de qué es lo que está pasando y cómo están pensando los nuevos diseñadores que llegan. Claro. Entonces, hace todavía 2 años sí era una actividad fija que tenía dentro de mis responsabilidades. La verdad es que ahorita ya no me da el tiempo y solamente estoy en contrataciones especiales, ¿no? Pero sí, la verdad es que es algo bien importante. E incluso cuando a veces que no me toca a mí entrevistar y contratar a la persona, sí me gusta conocerla de inicio para ver más o menos hacia dónde va su potencial. Ok. Oye, y que, o sea, cuando entra alguien nuevo a tu equipo, independientemente si estuviste involucrado o no en la contratación, ¿cómo los permeas como de la calidad? O sea, tengo mucha curiosidad de cómo en un equipo tan grande se puede mantener como una expectativa, pues, de calidad. Porque creo que, o sea, yo he estado la mayoría del tiempo trabajando con startups. Sí. Y creando startups. Y con la gente que mayormente he platicado aquí en el podcast también ha sido gente que ha estado principalmente en startups. Y no sé, o sea, es la experiencia que yo he tenido ha sido complicada en el aspecto de diseño, en el sentido de mantener como consistencia, cierta calidad. Hay veces que los portafolios vienen muy bonitos, pero ya al momento de la ejecución como que no te cuadra, como que hay algo que dices, no, esto no funciona y no he podido como aterrizar cómo lograr estandarizarlo, pues. Sí. Ya tenemos mecanismos, o sea, sí nos valemos mucho de mecanismos. Uno que es básico es la documentación. Y fue en algún momento hace 4 años todavía un tema muy, muy recursivo de estarlo discutiendo de cómo tenía que ser. Un design system. Sí, nuestro design system es muy sólido y es una gran ventaja, pero incluso la calidad viene desde la conceptualización del proceso y cómo lo vas llevando. Todo eso se documenta. Para nosotros es importante decir, entendí que este era el problema, visité a tales stakeholders, esto fue lo que me dijeron y todo eso documentarlo porque siempre decimos, tu yo del futuro lo va a agradecer. O sea, este proyecto es
tan grande y va a vivir tanto tiempo que seguramente si no eres tú, alguien más va a regresar a entender qué hiciste tú en este momento. Y qué mejor que esté bien documentado. Entonces, esa es una de varias cosas, pero sí tenemos varios mecanismos, también controles a lo largo del proceso para lograrlo. ¿Documentación es que un escrito, pues, 100% escrito, o lo documentan, no sé, en Figma? En algún momento sí era un formato, y ya de ahí había de repente una tendencia de algunos diseñadores que nos decían, es que me cuartas mi creatividad, este formato. Entonces les dijimos ahora, si quieres hacer un podcast de tu documentación, haz un podcast. Okay. ¿No? Entonces, la verdad es que cuando les dimos esa libertad, todo el mundo siguió, la mayoría siguió haciendo el formato. Es más fácil. Ajá, sí, pero ahorita sí dejamos que sea algo más libre, siempre y cuando cumpla con las características que esperamos. Sí, te lo pregunto porque justamente con algunos de mis clientes he usado Loom, justo para eso, pues, y es muy práctico, pues, porque lo puedes ir narrando y mostrando, diferente a nada más escribir, ¿no? O tratar de anotar sobre el diseño, lo que sea. Está interesante eso. Sí. Pero, ¿y qué tanto crees que se regrese a esa documentación en fechas posteriores? Para los proyectos determinantes sí. O sea, incluso uno de los pasos a los diseñadores principiantes que siempre le exijo yo es, oye, vas a tomar este nuevo proyecto, ¿entiendes lo que es este producto? ¿Entiendes lo que es el canal al que va? Las preguntas clave, ¿no? Y de ahí, ¿no lo entiendes esto? Busca la documentación que existe, ¿no? Y igual yo te lo podría decir, pero sí, busca la documentación y se van acostumbrando a que siempre hay una documentación detrás. Ok. Está bueno. Y, dices que han estado o se diseñan para diferentes como líneas y cada uno me imagino que también son productos diferentes. O sea, ¿cómo es el approach de cada producto distinto en cuestión de en la ejecución diaria? O sea, ¿cómo mantienen como una consistencia? Pues afuera del design system, pues, pero resolviendo temas como muy específicos de lo que requiere cada línea. Sí. Pues creo que eso es justamente la base del diseño de producto. O sea, nosotros, los diseñadores de producto que tenemos, queremos que tengan esa visión holística, ¿no? O sea, cuando llegan y los insertamos en una célula entiende que este producto existe aquí por alguna razón, esta es su ecosistema y pues vas a ser el dueño de este producto y vas a hacerlo vivir. Entonces eso implica que entienda las interacciones que hay entre él. Entonces la base sí son ellos. Luego tenemos a los managers que tienen las conversaciones importantes a nivel proyectos, y si no, pues también estoy yo con las conversaciones a nivel programa, ¿no? Ok. ¿A nivel programa te refieres como fechas? No, verticales de negocio. Ok. Ajá. Sí. Como unidades de negocio. Oye, me interesa preguntarte, porque ha sido un tema recurrente en el podcast, el tema de offline versus online. O sea, trabajo en oficina versus remoto, pues. Ajá. Sí. ¿Tú de qué lado estás? Remoto, pero siendo consciente de la necesidad de estar también presente en ciertas situaciones. De hecho, pues mi caso es particular porque pues, mi empresa está en la Ciudad de México, yo vivo en Guadalajara y yo voy de vez en cuando a Guadalajara. En algunos periodos voy una vez a la semana, a veces una semana sí, una no. Depende de la situación y justamente es eso, el yo poder elegir cuándo sí vale la pena. A veces, por ejemplo, diciembre, vivo allá. O sea, porque sé que hay muchos eventos en los que hay que estar porque el networking es importante. Entonces, pues, le digo a mi esposa, nos vemos dentro de 2 semanas, ¿no? Pero hay otras ocasiones, ahorita en verano, pues no hay nadie, tengo estas vacaciones y pues también yo puedo no estar yendo tan seguido. La gran ventaja de estar en casa es que puedes tener tú puedes controlar el ambiente de trabajo donde vas a estar y organizar mejor la manera de abordar las cosas. En la parte presencial, de repente, pues estás en un lugar que no es 100% tuyo y en los traslados de un piso a otro y cosas así. Eso es un poco complicado, ¿no? Sí, hay muchas distracciones, ¿no? Ajá. Pero, ¿y tú crees que, o sea, tu equipo
¿funcionaría igual estando más en la oficina versus remoto? Ujú. ¿O sería algo parecido? ¿Cuáles son como esos pros y contras que ves? Yo creo que incluso van de acuerdo a la persona. O sea, incluso desde la pandemia, que fue cuando empezamos todos con esto, había quienes levantaban la mano y decían, ya no aguanto estar en mi casa, por favor, quiero irme a la oficina. Y quienes decíamos, incluyéndome, estoy feliz estando en mi casa, ¿no? Poco a poco fuimos madurando con esa situación de la pandemia y cuando se acabó la pandemia, pues algunos entendimos que también algunas cosas se perdían por estar solamente en casa y cada quien encontró su punto de equilibrio. La parte que ahorita busco yo transmitir al equipo es que el tiempo que estemos presencialmente sea un tiempo efectivo. Porque también pues, puede suceder que vas a la oficina a conectarte a llamadas remotas, no tiene caso. Entonces, busquemos aprovechar que las actividades que vamos a hacer de manera presencial tengan un valor presencial, ¿no? Entonces, eso es lo que se gana estando de manera presencial y es lo que si no estuviéramos, no habría manera de conectarlo. Pero, por ejemplo, ¿tú crees que sin problema la eficiencia, si estuvieran 100% en la oficina, fuera parecida o no? Híjole, esa es una buena pregunta. Yo creo que tardaríamos en llegar otra vez a ese punto de equilibrio, ¿no? Sobre todo en ciudades como la Ciudad de México, donde los traslados sí es una limitante tremenda, ¿no? No es lo mismo despertarte a las 7 y conectarte a las 9 que despertarte a las 6, 5 de la mañana y llegar a la oficina a las 9, ¿no? Claro. ¿Y el equipo está en Ciudad de México la mayoría? La mayoría sí, habemos casos que estamos fuera, y fuera, pues por las características de la Ciudad de México puede ser el Estado de México, que son traslados de 3 horas tal vez, Okay. o en otros estados también. Ok, ¿y algún reto que tengan actualmente o cuáles han sido los principales retos? Mira, actualmente mi principal reto, te hablo del mío y luego extrapolado hacia el equipo, es cómo reestructuras al equipo para que atienda las necesidades en inteligencia artificial. Okay. Porque tiene pues varias aristas. Está desde el tema de adquirir conocimientos nuevos, el encontrar a las personas correctas, el responder al ritmo que está creciendo esto y que la misma organización sabe que tenemos que responder. Entonces ese es el gran reto que traemos este año, que traigo yo este año con mi equipo. Y eso implica el ver cómo aplicar las herramientas que están surgiendo de AI y utilizarlas e integrarlas a los productos, o alguna de esas en particular. Sí implica eso, pero incluso más allá de eso, primero partimos desde las personas. O sea, de repente nos dábamos cuenta que nos empezaron a llegar proyectos de inteligencia artificial y nadie había hecho inteligencia artificial. Empezamos a habilitar pláticas entre el equipo de liderazgo de diseño para entre todos primero tener un lenguaje común de cómo íbamos a tomar esto y luego hacia los equipos de ejecución de diseñadores en cómo también lo iban a afrontar. Nos empezamos a dar cuenta que tenían una suerte de miedo al hoja en blanco, cuando en realidad una vez que empezaron a aplicar los proyectos se dieron cuenta que eran el mismo approach de un problema de diseño, ¿no? Sí, al final bueno, yo hoy en día lo veo como una herramienta, ¿no? Es como una herramienta que te empuja un poquito tu proceso, que te ayuda a cortar algunas esquinas, pero el proceso lo sigues haciendo tú, ¿no? Sí, y bueno, es que ahí también son dos aristas, porque nosotros llamamos, y incluso así lo estamos en nuestra línea de trabajo, es diseño para la IA e IA para el diseño. Ok, a ver, diseño para la IA es como diseño de procesos. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Diseño para la IA es cómo yo, como diseñador, entrego una solución de diseño para un producto que utiliza IA. Okay. Entonces puede ser una aplicación que va a ser un proceso con IA. Entonces yo tengo que hacer un diseño para eso. Puede ser conversacional y si yo soy el mejor diseñador en Design System,
pues a lo mejor no necesito un design system ya. Entonces, ese tipo de retos son los que nos estamos enfrentando ahorita hacia ese tipo de solicitudes, porque las estamos haciendo. Y la IA para el diseño es cómo utilizamos la IA para hacer un mejor diseño. Ok, claro. Como eso es más como en el proceso de diseño. ¿Y qué tanto crees que impacte, sobre todo cuando lo utilizan en el proceso de diseño? ¿Crees que impacte en, no sé, en el tamaño del equipo o en como a mediano o largo plazo? ¿Tú ves algún impacto? Yo creo que en la configuración del equipo. El tamaño, no creo. Uno de los principios que, digo, no nada más nosotros, o sea, a mi hija en la escuela le están diciendo es, detrás de cada resultado de una IA debe haber un humano que lo valide, ¿no? Un humano experto. Entonces, eso nos lleva a también ahorita el esfuerzo de reconfigurar el equipo, porque lo que sí sabemos es que tal vez van a ser cada vez menos prototipos en Figma, porque los va a hacer Figma solito, pero van a tener que estar haciendo otro tipo de actividades. Es lo que vemos que va a pasar. Ok. Pero en corto no ves como algún impacto en cuestión de personas. No, ahorita incluso es un poco... Chamba siempre hay un chingo. Sí, estamos siempre rebasados e incluso ahorita nos está demandando más. Y eso también es parte de jugar, porque pues tú tienes que ir midiendo aunque haya una demanda mayor, pues no es crecer el equipo por crecerlo, porque sabes que son olas, ¿no? Entonces mantener todo en su justo nivel. Claro. Ok, ¿y cuál es como tu visión del tema de AI y IA en el diseño o en cómo se puede aplicar tanto en el proceso como cuando lo aplicas en un producto de IA? Nos va a liberar. O sea, ahorita usamos muchas horas en generar prototipos, en estar generando pues lo que le llamamos siempre la talacha. El proceso de diseño tiene una extensión en la que toda esa última parte que es la visible muchas veces para stakeholders o para el público en general, que es ese visual, es la última parte. Y a veces es el que más tiempo nos lleva y no le dedicamos tiempo a toda esta primera parte. Entonces, si nos liberamos de esa, le vamos a poder dedicar más a la otra. Y no es que la primera parte al entendimiento, ideación, a la divergencia y convergencia de ideas y de soluciones, no puedas utilizar una IA también, pero hasta ahí, por ejemplo, hace poco tuvimos el ejemplo de que hicimos unos workshops de los tradicionales que son muy buenos de pon rotafolios, ármate post-its. Teníamos que hacer el análisis en poco tiempo, pues tal cual, fotografías y pedirle a ChatGPT que nos clusterizara todo, y entendió perfectamente los boards. Al final el análisis lo hicimos nosotros, pero nos ahorró el tener que capturar todo eso, horas de trabajo que eran talacha. Órale, está interesante ese. Entonces yo sí veo que nos va a liberar muchísimo para dedicarnos al core de lo que aportamos nosotros como valor. Ok. ¿Qué otras como mecánicas o experiencias podrías como recomendar a personas que están como llevando equipos de diseño o que van a empezar a crear equipos de diseño? Que centren sus primeros esfuerzos en las personas. O sea, un equipo que está contento es un equipo que entrega resultados. Entonces, primero, lo que he descubierto siempre es formar al equipo adecuado con las personas adecuadas, que estén contentos entre ellos. Un enfoque muy centrado en las personas. Y que de ahí, cuando haces eso, entiendes hacia dónde tiene que crecer cada uno. Los equipos no son fijos, ni son inamovibles. Y a veces quisiéramos que todos en nuestro equipo sean los más seniors del planeta. No es sano que todos sean seniors. O sea, cada problema necesita de todos los niveles de ejecución. Un senior que lo pongas a hacer talacha, pues nos va a aburrir. Entonces necesitas mantener los equilibrios y mantener también esa mentalidad de estos son los
carriles a través de los cuales estas personas van a ir evolucionando e incluso son las puertas de salida donde se van a ir a otros lados y las puertas de entrada donde tienes que recibir gente. Entonces es centrar todo en torno a las personas, es un pensamiento de planeación de diseño para los equipos, ¿no? Está interesante. O sea, tú eres consciente como que en algún punto se van a ir y que en algún punto requieres, es un ciclo pues que a lo mejor dura X tiempo. ¿Tienes forma de medir cuánto tiempo dura ese ciclo? Es diferente para cada persona, la experiencia de repente te da un poquito de la pauta, incluso de lo sano que debe de ser, ¿no? Ahorita es muy común que te digan en las empresas, pues debes durar entre 2 y 3 años haciendo la actividad que tienes y luego tienes que hacer un movimiento. No importa si es vertical, diagonal o transversal, pero muévete a algo nuevo, ¿no? Entonces, la verdad es que sí se respetan mucho ese tipo de ciclos en las personas. Creo que es algo que todos los humanos como que traemos. Es el tiempo que nos toma dominar lo que hacemos, ¿no? En equipos tan grandes como los que llevo, la ventaja es que ese se van a ir, no es que se salgan de la empresa, es que a lo mejor los sacas de un entorno y los pones en otro. Y entonces siguen creciendo en el nuevo entorno, ¿no? Sí, nuevos proyectos, nuevos problemas. Sí. ¿Cómo miden resultados? Muchas formas, digo, desde las tradicionales como los KPIs y los OKRs, que es un ejercicio que hacemos como liderazgo del equipo y luego lo bajamos. Creo que es una de las principales medidas también. Estamos monitoreando constantemente la adopción de nuestros productos a través de otros equipos. Y hay una parte que como equipo de diseño siempre es un coco, pero tratamos de lograr lo que es la parte del dinero, ¿no? ¿Cuánto dinero ayudamos a traer a la empresa o ahorrarle a la empresa, ¿no? A veces es muy, muy difícil bajarlo a ese nivel porque diseñadores al fin de cuentas, pero también, o sea, ahí tenemos varios casos en los que sí, e incluso los detectamos desde antes o cuando yo lo estoy platicando con mis managers de esos proyectos es, oye, pues de esto, si nosotros logramos esto, del KPI del proyecto en general, seguramente una parte va a ser de nosotros. Saquemos la métrica de cuánto, ¿no? Cuánto dinero es ahí. Ok, entonces tratan como de medir lo que impacta específicamente el proyecto que ustedes traen. Sí. ¿Y el métrico principal al final es lana? A nivel organización sí, porque al final es una manera de nosotros de demostrar el valor que aportamos hacia adentro, pero hacia afuera justamente son nuestras propias métricas de diseño, de satisfacción, de adopción, que también las tenemos y que corren en paralelo a las métricas de negocio. Nosotros como equipo de diseño, cuando decidimos participar en una iniciativa, establecemos nuestras propias métricas de diseño. Para ese proyecto. Órale. Sí. Y, por ejemplo, las métricas me imagino que muchas veces pues no las ejecutan ustedes directamente, ¿no? Hay un equipo de quizás datos. ¿Qué tanto, por ejemplo, interactúan con esos equipos? Cada vez más. No sé, el banco empezó en una dinámica en que empezó a obtener cada vez más data y a concentrar la data porque además estaba un poco en varios nichos. Entonces, ahora que ya tenemos todo de esa manera, es más fácil incluso para nosotros acercarnos. Incluso nosotros mismos somos un área de servicio para el área principal de datos. Y entonces hay una idea y vuelta. Y además un experimento bastante exitoso que salió en uno de mis equipos es que empezamos a descubrir que el proceso que lleva el equipo de datos y el proceso que llevamos nosotros tiene muchas similitudes y podíamos hacer match para trabajar en conjunto. Y ahora pues ya empezó como un piloto y ahora ya hay diseñadores evangelizados hacia los datos, pero científicos de datos evangelizados hacia el diseño. Está chido. Sí, esa como feedback loop entre ambos equipos. Porque sí, tengo curiosidad de cómo se itera, pues, o cómo, por ejemplo, se hacen experimentos. ¿Todavía hacen los A/B testings y temas así definidos por ustedes? Sí. Sí, sobre todo en ciertos entornos es donde vemos que es más necesario hacerlos. En etapas de creación de producto, pues no tanto, pero ya en etapas finales o ya cuando el producto está en producción, seguimos haciendo los experimentos, ¿no? Ok.
Pues, no sé, en cuestión como de los retos y cómo trabajar con tu equipo, ¿qué puedes como compartirnos? Ujú. Mucho del día a día que tengo con los equipos es ser facilitador de Ujú. ellos. Yo siempre les digo que pues, al final de cuentas los expertos ya son ellos. Ujú. Yo desde mi cancha dejé de ser experto hace mucho tiempo La en ejecución. ejecución, en un Figma. O sea, yo sé cómo funciona Figma, lo entiendo, Sí, te has pero... puesto a Ujú. jugar un Sí, poco, y ¿no? no, y es Con que además, si sabes usar Illustrator, si sabes usar XD, Sketch, pues Figma es la base, es la misma, ¿no? Pero al final, si necesito un experto en Figma, sé que en el equipo hay. Si necesito un experto en research, sé que en el equipo hay. ¿En qué te consideras un experto? En management de equipos para el diseño, Ujú. ¿no? Y sí pongo mucho este mote de para el diseño porque eh, el hecho de que mi origen profesional sea diseño hace que el management que yo haga sea enfocado a que liderar un equipo así es un problema de diseño. Ujú. Entonces yo lo abordo de esa manera, es mi manera de seguir haciendo diseño, además de muchas otras, ¿no? O sea, insisto, el diseño es una actividad inherente al ser humano, pero sí, creo que es donde soy experto. La verdad es que además la vida en estos años me ha dado experiencias muy padres con el equipo, con gente que me encuentro a la vuelta de los años y que me Ujú. dice, gracias por ese consejo, gracias por ese mentoring que diste. Entonces, pues creo que lo estoy haciendo bien, ¿no? Ok. Ujú. ¿Qué tanto ustedes, por ejemplo, utilizan, no sé si en el día a día utilizan de referencia a las empresas de Silicon Valley de alguna forma, pues? Ujú. Em, no sé, ¿ustedes van a ver qué están haciendo por allá o cómo funcionan otros equipos? Sí, Ujú. no nada más de Silicon Valley. Por ejemplo, un caso curioso fue el de la Universidad Disney. No sé si alguna vez has escuchado de eso, pero pues Disney habla mucho de la forma en que trabaja. Entonces es algo que nosotros nos enfocamos a aprender. Pero tan nos interesa mucho lo que hacen las empresas de Silicon Valley que nosotros estamos convencidos de que este modelo de Ujú. madurez del diseño en las empresas es muy útil y estamos empujando para llegar al nivel 6 de este modelo, que es pues estar en la mesa directiva, ser ¿qué sería? Un Design Chief Officer, Ok. porque ese es el modelo que en Ujú. Silicon Valley funciona para las empresas y vamos hacia allá. La verdad es que, a diferencia de otras empresas, sí el nivel de influencia que tenemos Ujú. dentro de la organización y los espacios en los que estamos están avanzados. No hemos llegado a ese nivel, pero sí están muy avanzados. Fui bueno, el año pasado a la conferencia de Figma Ujú. y habló Brian Chesky, Ujú. el güey de Airbnb. Y pues él decía que era el único CEO diseñador de las S&P Ajá. 500, ¿no? Y, y él pues empujaba que como diseñadores, que la mayoría del auditorio era diseñador, Ujú. lideráramos equipos o empezáramos proyectos que nos Sí. viéramos también como directivos, ¿no? Ujú. Y que porque él en el día a día ve el diseño como una parte importante de la Ujú. ejecución, por lo menos de Airbnb. Ujú. Y habla de un modelito como interesante de cómo eh, separan pues en cada equipo, o sea, creo que tienen como áreas funcionales de forma como muy general, pero diseño creo que es uno de los puntos más importantes para ellos como equipo. No sé si Ujú. has escuchado un poquito de ellos o cómo trabajan. En algún momento hace unos años sí, o sea, el modelo de incluso, no todavía no en la empresa que estoy ahora, pero sí estudiamos el modelo Airbnb, sobre todo por el origen que tuvo. Actualmente ya no, pero entiendo lo que me dices y concuerdo. O sea, ahorita que dices que él dice que es el único diseñador, pues sí, porque ya murió Steve Jobs. O sea, yo pensaría que Steve No, Jobs fue un diseñador realmente. yo estoy de acuerdo, yo estoy de Ajá, acuerdo. Yo creo ajá. que su approach era más de diseñador, Ujú. aunque
todo el mundo lo ve como el vendedor, el Ajá. marquetero, ¿no? Sí, pero era netamente un diseñador él, y Ujú, justamente al tener ese éxito que tuvo Apple, fue que las otras empresas dijeron, pues hay que replicar el éxito, ujú, y por eso un Jonathan Ive llegó a ser un CDO, ¿no? ujú, Este, te decía hace rato que en mis equipos yo tengo esa libertad de hacer estos movimientos laterales ujú, y tenerlos, pero también es cierto que hay movimientos hacia otras áreas que a veces son muy diferentes y es algo que nosotros empujamos mucho, porque para nosotros eso es que alguien que tiene un pensamiento de diseño va y siembra una semilla a la otra área ujú, y nos retribuye ujú. después. Y eso lo estamos logrando, estamos poniendo esas semillas en diferentes áreas y por eso es maravilloso llegar con un equipo, no sé, financiero, de abogados Mm, y empezar a hablar en términos de diseño que te entiendan. ujú. Porque en verdad la cultura de diseño está muy permeada dentro de la organización. En BBVA, pues, Sí. particularmente. ¿Y Ujú. cómo sugieres que se empiece a permear en otras empresas, pues? Mm, Porque creo que o sea, y yo lo he vivido, pues, con algunos clientes, pues, sí. simplemente como te ven como el El, equipo aledaño a lo principal, que a lo mejor es ajá. ingeniería, cabrón. Ajá. Sí, o incluso dependes de ingeniería en muchas estructuras. En, En muchas en, en- estructuras en Televisa sí eres era. parte, sí. Este, no, creo que sí tiene que haber pues, alguien convencido de esto. Mm, A veces en algunas empresas pues, no lo hay, entonces tú como equipo de diseño tienes que vender la idea. venderlo. Este, aquí con nosotros afortunadamente tenemos un director general que es fiel creyente de este modelo y que nos empuja para que así sea. Una de las frases que me encanta de él es que dijo que él apostó por un equipo de diseño porque quería que los banqueros se volvieran diseñadores. Y esto lo dice cuando ve que de repente los diseñadores empiezan a volver banqueros, que empiezan a hablar de términos bancarios, porque la idea es al revés. Entonces, eso está pasando, pero eso es algo que es un garbanzo de libra, ¿no? Encontrar a alguien así que apadrine al equipo es Esa parte. complejo, pero cuando no es así, pues es picar piedra como ya la picamos todos en este evolución del diseño, ¿no? Pero dentro de la organización es empezar a demostrar este valor e involucrar a los stakeholders, algo que por ejemplo a nosotros nos abre puertas en las áreas que todavía no están tan abiertas al diseño es invítalos a un workshop, invítalos a una entrevista de usuario y que escuchen de viva voz lo que está pasando. Y poco a poco les vas cambiando el chip y van Mm, entendiendo por qué es importante nuestra claro. labor. Sí, como usuario, de repente, yo tengo pues, ya muchos años como usuario de BBVA Ujú. con o sea, he tenido malas experiencias, Ujú. malas, déjame quejo Mira, eso sí, indudablemente siempre pasa y sí las hay, pero digo, y las principales malas ujú, experiencias que he tenido ha sido más como en el servicio a cliente, en ujú, sucursal o no sé, como sí. los temas más de banco, ¿no? Ujú, ujú. Pero también yo decía, qué fea está la plataforma web Sí. por lo menos con la Ajá. que yo interactuaba. Y años pasaron y no tenían mobile, cabrón. Ujú. O sea, apenas como tienen poquito, como que cambiaron. No Ajá. sé, te estoy hablando de un año quizás. Ujú. La plataforma web del banca en línea. Sí. ¿Qué tan rápido crees Ajá. que se puedan mover en el día a día? Pero se aprecia un buen, cabrón. Cuando Sí. ya lo usas, es Ujú. como la aplicación, Ajá. súper bonita, cuidada, y dices, Sí. órale, sí, sí ha cambiado un buen, pues. Sí. Eh, es también muy variable y va justamente al tema de los objetivos de negocio, ¿no? Y ahorita es claro que los objetivos del negocio están en la aplicación. O sea, es una de las mejores aplicaciones del mundo, Mm, así está catalogada mm, en términos bancarios. Y pues ahí es donde están los equipos órale. core haciendo todos esos cambios. Y se Ajá, nota. sí, sí, sí. Pero pues sí, de repente hay otros canales que tardan Mm, más y ahí órale. volvemos al tema de los pros y los contras de un mundo corporativo a un mundo más startup, ¿no? Ujú. Ok, ok. Sí, me acuerdo, Steve Jobs hablaba de cómo manejar, cómo él manejaba sus equipos y Ujú. él decía que parte de su
approach era manejarlo como si fuera un startup, pues. Ajá. Y cada equipo era su propia startup, pues. Sí, sí, Y sí. eran equipos pequeños que tienen independencia, que pueden explorar ideas. Muy horizontales. Y que son conceptos que, insisto, ahí se empezaron a crear y que luego los replicó Google, que también tiene mucho esa parte. Son las nuevas reglas de trabajar en producto digital, ¿no? Okay. ¿Tú si no te metes en el día a día a diseñar ahí en la chamba, por fuera lo haces? A veces, pero más a nivel relax. La verdad es que yo hace ya muchos años que estoy baneado con mis familiares porque ya sabes el clásico de, oye, diseñame mi sitio web de mi empresa o mi lo que sea, mi folleto de mi cafetería. La verdad es que siempre les quedaba mal. Y entonces ya opté por decir, ya no hago diseño. Decías sí. Y decías, ay, ¿a qué hora lo voy a sacar? Nunca tenía tiempo. Entonces, y también pues descubrí eso, que sí buscaba un espacio. O sea, a mí me relaja todavía estar trazando vectores en Illustrator. Pero para mí, ¿no? No es propiamente un ejercicio de diseño, pero sí es un ejercicio gráfico. De repente lo que sí me gusta hacer es, por ejemplo, en Illustrator, graficar procesos o idear procesos, ¿no? A ver qué pasa si al doble diamante ahora le pones esto, pero se quedan para mí, ¿no? Está bueno eso. Que al final decías, pues, que sigues diseñando, pues, estás diseñando procesos, pero es el mismo... Sí, la verdad es que siempre, ya la mentalidad de diseño no te la puedes quitar, no es algo que llegas a la casa y lo cuelgues en el perchero. Hace rato te comentaba el tema de mi hija, ¿no? Que ella era lo que me decía, oye, papá, pues es que yo no te veo que diseñes porque igual todo el mundo tiene la idea de que diseñar es estar frente a Figma o a Sketch o Photoshop, ¿no? Pero no, la verdad es que todo el tiempo estoy diseñando, estoy haciendo estrategia, estoy entendiendo cuál es la problemática de un equipo, o sea, haciendo los paralelismos con un proceso de diseño, pues entiendo cuál es la problemática de un equipo, cuáles son las opciones para organizar ese equipo y luego testear esa forma de organizar al equipo y luego ver cómo se entregan los resultados y luego seguir viendo esos resultados. Es el proceso de diseño, son los dos diamantes, ahí están. Está bueno. Para cerrar, ¿quieres agregar algo más? Pues un consejo que doy siempre a mis equipos nuevos es justamente eso, que el diseño es evolutivo, el diseño es una forma de pensar y que va a seguir viviendo a través de las distintas olas que vayan llegando, ¿no? Va a llegar la inteligencia artificial y va a necesitar diseño. Después, quién sabe qué va a llegar y van a necesitar diseño, pero el diseño cambia. Entonces hay que ir entendiendo cuáles son esas señales, las tendencias que nos dan el mercado para irnos preparando para la siguiente ola y mantenernos vigentes, ¿no? O sea, ya pasó la edad de oro del UX, que ahorita todavía siento que, por ejemplo, a nivel escuelas, las universidades están arrojando UXers. Ya pasó la edad de oro del UX, pero eso no quiere decir que no sea valioso tener una mentalidad de diseño. Que se preocupen más por tener esa mentalidad de diseño porque eso se va a adaptar a cualquier edad de oro que exista. Ok, de acuerdo. Muchas gracias, Ulises. Pues aquí estamos. Ahí, cuando gustes, date otra vuelta. No, muchas gracias a ti por invitarme. Gracias. Vale.